Listo, muchachos, qué vergüenza tan infinita con ustedes. Entenderán que esto es duro para el campesino. Y todavía me atropella un poquito. Para los que no me conocen, soy Julián Gutiérrez Fonseca. Soy nuevo en este proceso, así que todavía cuesta un poquito, tranquilos. Qué pena con ustedes. Igual lo que dije, vuelvo y se los digo. ¿Listo? Ahora sí. Sonido uno 2 3 dice Sergio Radical. ¿Sí? ¿Ya? Vale, gracias por la comprensión. Entonces lo que les decía, esta presentación va a ser un poco más corta, entenderán ustedes que pues la anterior era muy densa. Yo les decía que el conocimiento en el campo de las ciencias sociales es vasto, es un océano prácticamente que infinito, y yo lo que trato es como de presentar como aquellas cosas más importantes, como lo que uno logra ver más así a simple vista, por lo visto en el colegio y demás. O sea, todo esto tiene un nivel de profundidad y de complejidad muy grande, en el cual obviamente depende de ustedes y de su proceso autónomo, donde ir a revisar, consultar fuentes y demás, ¿vale? Autonomía, mucha autonomía. Aquí se trata de responderle a la mayoría, pero pues entenderán que el tiempo no nos da para hacer la presentación y estarle respondiendo a todo el mundo pues sus inquietudes, ¿vale? Listo, entonces, renacimiento, reforma y contrarreforma, ¿vale? Entonces aquí, como dijo alguien hace un momento, sí, ya vamos a empezar la modernidad, ¿vale? Este es el primer elemento que vamos a trabajar de la modernidad. Pues la próxima sesión vamos a trabajar otros elementos que también son importantes, como la ilustración y ya la parte de las revoluciones y demás, las revoluciones burguesas. Listo, entonces vamos a empezar. Listo. Entonces, muchachos, ahí tenemos Renacimiento. Fue un gran movimiento cultural que se manifestó en una gran producción artística e intelectual durante el siglo XV y XVI. Faltó el datico. A este movimiento cultural se le llama Renacimiento. ¿Por qué se llama Renacimiento? Porque, ¿por qué qué? Porque es eso, renacer. Las personas que hicieron la reflexión en cuanto al cambio de la cultura, de la perspectiva, de la idiosincrasia, decidieron ponerle renacimiento. ¿Por qué? Porque consideraban que durante la Edad Media, que también es conocida como el oscurantismo, fue eso, un momento de oscuridad. Si más o menos tenemos unos referentes de lo simbólico, siempre se ha asociado la luz con el conocimiento. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del oscurantismo, estamos hablando de un periodo histórico en el que el conocimiento nada que ver. Cuando hablamos de la ilustración, estamos hablando de la luz. Entonces, cuando vuelve el conocimiento y demás, ¿vale? Por eso mismo hay una frase que yo siempre les recuerdo a los estudiantes para que entiendan esta relación entre luz y oscuridad. No estamos hablando de la guerra de las galaxias, estamos hablando de conocimiento. Estamos hablando que, por ejemplo, todo lo relacionado con la luz es conocimiento, la oscuridad es la ausencia del conocimiento. Por ejemplo, a muchos de ustedes les llaman o las llaman alumnos, por ejemplo, ¿cierto? ¿Sí o no? Alumnos prácticamente en su composición etimológica la palabra significa el que no tiene luz. No porque se la hayan cortado, sino porque en esta relación del conocimiento es porque no tiene conocimiento. Entonces está haciendo referencia al sin luz, al que no sabe, ¿vale? Entonces se asume renacimiento porque vamos a renacer de la oscuridad. ¿A qué vamos a alegar y a qué vamos a apelar? Vamos a recuperar todo el elemento clásico, lo que es Grecia y Roma, y lo vamos a traer nuevamente. Esto se va a manifestar principalmente en el arte. Entonces ustedes pueden ver ahí 3 obras muy representativas del Renacimiento. Por ejemplo, tenemos la creación de Adán en la parte superior, de Miguel Ángel. En la parte del medio tenemos la Última Cena de Da Vinci. Y en la parte inferior tenemos el nacimiento de Venus. Entonces ustedes pueden ver, si ustedes son curiosos pueden buscar por ejemplo arte medieval y pueden ver cómo todo es plano, no tiene forma, no tiene silueta, esto sin gracia, por decirlo de alguna manera. Y lo que hacen los renacentistas es trabajar la luz, trabajar las formas, ¿sí? Darle una representación más antropocéntrica al arte. ¿Sí? Que el renacimiento es básicamente esto, pasar de un periodo de tiempo como la Edad Media, que es teocéntrico, en el que todo gira alrededor de Dios,
a pasar a lo antropocéntrico, donde todo gira alrededor del hombre. Obviamente, estamos en un periodo de transición, ¿no? Ustedes pueden ver que el arte renacentista está muy asociado a lo religioso, pero lo que empiezan a cambiar son las formas, las representaciones de los cuerpos y demás. O sea, nada más el hecho de que ya estén representando, por ejemplo, en las obras las partes genitales, ya habla mucho del cambio que se está dando en la sociedad por este tiempo, ¿vale? Entonces, listo. El Renacimiento. ¿Qué permite el Renacimiento? El Renacimiento, todo ese decaimiento de la parte feudal asociado por la parte del comercio, la parte del bloqueo que hay en el paso de la Europa occidental hacia Asia, porque los turcos tienen bloqueado el paso y demás, y la parte de la peste negra, son fundamentales para este proceso conocido como el Renacimiento. ¿En qué tiene que ver todo esto? Por ejemplo, la peste negra acabó con una tercera parte de la población. ¿Eso qué hizo? Que al haber poca población, entonces la gente ya no trabajara tan fácilmente. Entonces hay una disminución de la oferta de mano de obra, y eso lo que hace es que la gente pues, se empieza a poner más exigente al momento de exigir, por ejemplo, condiciones laborales mejores o quererse ir, porque pues la población está completamente diezmada y sabemos que el comercio y el mercado está creciendo por este tiempo. Entonces la gente lo que hace es aprovechar el desorden que creó la peste negra y migrar, salirse de los feudos, ir hacia las nacientes ciudades estado italianas, por ejemplo, que allá no había una representación feudal fuerte, eran unos dominios de los llamados estados pontificios, donde la presencia de la iglesia pues como que permitía, por ejemplo, la presencia del comercio en los puertos sobre el Mediterráneo y demás. Entonces todo este renacimiento se da precisamente en Italia, que es donde es más débil la parte feudal. ¿Listo? Pasamos. Ahí está, el siglo XV y el Renacimiento. Se caracterizó crisis del siglo XIV. Empiezan a surgir los estados nacionales, ya entonces las cosas no son tan informales o tan pequeñas, tan reducidas como los feudos, sino que ya empieza a haber una estructura otra vez muy parecida como a la de en la parte de la antigüedad. Entonces ya empiezan a haber unos poderes a reunir el control de unos territorios bastante considerables, ¿cierto? Y a unificar la cultura, la lengua, la religión y demás, y entonces surge la parte de la organización política compleja en relación al poder, y la parte cultural, que es lo que da origen a la nación. Entonces estas naciones en estos territorios específicos empiezan a crear una estructura más compleja, y es el nacimiento de los estados nacionales, lo que conocemos actualmente del estado. El cisma de la iglesia de Aviñón. Entonces veíamos, por ejemplo, en la presentación que siempre había una disputa constante entre la iglesia y los reyes por tener el poder, ¿cierto? Entonces cuando hubo un momento de este periodo de tiempo en el que definitivamente la iglesia el poder del Vaticano en Roma no se entendía si no estoy mal, me perdonarán de pronto el error ahí, con la monarquía francesa. El rey de Francia simplemente decidió desconocer la autoridad papal y montar otra sede en Aviñón, pero ese dato sí no lo tengo muy bien, entonces me perdonarán de pronto si hay alguna inconsistencia o incongruencia, ¿vale? Pestes y crisis social, que lo explicaba hace un momento, la parte de la peste negra, que eso fue lo que como que creó el desorden. Las expediciones europeas, entonces ya sabemos, no podemos pasar hacia China y hacia la India por mercancía, entonces hay que empezar a explorar el mundo. Nada más cuando ya descubren que la Tierra sí era redonda, entonces ya empiezan todo el mundo como a dudar un poco de esa verdad establecida en la Biblia y que nos contaba el Papa y el Vaticano y todo esto, porque pues si nos están diciendo que la Tierra es plana, pero van y descubren que es redonda, ¿qué más cosas nos estarán ocultando? Entonces eso hace que la creencia y el poder de la Iglesia Católica se reduzca bastante. Nada más descubrir que la Tierra ya era redonda, porque por cuántos no habían quemado por eso. ¿Listo? Eso permite el conocimiento del mundo y el comienzo del dominio europeo en el mundo. Ya sabemos qué pasó en América, ya sabemos qué pasó en África, ya sabemos qué pasó en Asia después. ¿Listo? La amenaza turco-mongol. Entonces lo que les decía, los turcos fueron los que hicieron el bloqueo en Constantinopla y ahí los tenían cerca, de ahí no podemos pasar. La nueva amenaza islámica, digo amenaza entre comillas, pues amenaza para ellos, que veían en los musulmanes prácticamente, creo que literalmente al mismo Satanás, pero pues no tiene nada que ver con eso. Incluso Alá, Jehová y Yahvé son el mismo man.
Entonces es más como por quién tiene el poder de dictar qué cree la gente y qué no. ¿Listo? Entonces por toda esta relación, tanto de los turcos controlando la parte de Turquía, los turcos de Constantinopla y demás, y la parte de la península arábica controlada por los musulmanes, es que queda Europa aislada de Asia, entonces porque le toca empezar a relacionarse con América. ¿Listo? Entonces el Renacimiento se caracteriza por el humanismo, entonces vamos a retomar el pensamiento en relación a la importancia del ser humano, ya no nos vamos a centrar como los 1000 años anteriores en qué dijo Dios y quién es Dios, no, nosotros, el ser humano. Entonces por eso se habla del humanismo. Se manifiesta principalmente el arte, la ciencia y la filosofía y eso genera un cambio de mentalidad. Sí señor, Aviñón es una ciudad. Casi matan al pobre Galileo, también casi lo matan. Él tuvo que jurar, pues vuelvo a las comillas, de que se arrepentía de lo que estaba diciendo, digo entre comillas, porque al final les hizo el quite y dijo que la frase que creo que utilizó es hiper si mueve, pero si se mueve en relación a la tierra. Entonces ahí le hizo como que le hizo el chulito ¿a la qué? Al juramento de que lo que estaba diciendo era mentira. Eh, sí, señor, Juan Pablo Chavarra tiene toda la razón del mundo. Dice, los reyes fueron ayudados por los burgueses que querían desprenderse de los señores feudales. Sí, señor, eso ya era que estaba en el pasado, entonces había que buscar nuevas alianzas con la naciente clase social burguesa, que es esta clase social que está comerciando. Listo, entonces eso genera un cambio de mentalidad. Entonces el Renacimiento, usted escribe Renacimiento, teclea Renacimiento en Google y aparecen infinidad de imágenes, sobre todo relacionadas con el arte, ¿vale? Porque por ahí fue donde se metió el cambio de perspectiva en relación a la extrema religiosidad de la Edad Media. La Reforma, entonces tenemos el poder de la Iglesia Católica se está prácticamente derrumbando, está decayendo y aparece la Reforma. ¿Qué es la Reforma? Es reformar. Los planteamientos de las 95 tesis de Lutero critican eso que ustedes están viendo ahí en la diapositiva. Crítica de los humanistas contra el lujo y la riqueza de la Iglesia. Se supone que un tal Jesús dijo que de los pobres será el reino de la tierra. Pero sus representantes en la tierra no viven para nada en la pobreza. Entonces la Reforma criticaba eso. Incluso si usted va y mira, todavía siguen viviendo en la riqueza. Eso no cambia. Críticas a la relajación moral del clero. Eso suena muy bonito, pero pues por ejemplo ya, si ustedes por ejemplo vieron la serie o leyeron el libro de Mario Puzo de los Borgia, ustedes se pueden ver cómo el clero era completamente amoral. ¿Sí? Todo tipo de conductas depravadas, vicios, etcétera, las tenía el clero. Entonces, cuando se habla de críticas de la relajación moral del clero, es porque eran eso, de moral distraída, de moral muy relajada. O sea, como el dicho clásico de predica pero no aplica. Entonces, eso era lo que también se criticaba a Lutero. 95 tesis eran las de Lutero. Si las quieren consultar, obviamente en internet están. Puede que se aburran mucho, pero son bastante ilustrativas. En rechazo a las indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Pues como la avaricia y la necesidad de plata, esta gente a cargo de la iglesia lo llevó a vender disque indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Le venden a usted un cartón en el que dice que usted está libre de pecado y se lo echan allá entre el cajón cuando se muere y pues cuando usted llega ya se lo muestra a San Pedro. ¿Listo? Entonces entra derecho. ¿Sí? Con esa promoción de marketing se lo vendían. Entonces la gente compraba las indulgencias, obviamente lo compraban los ricos, los pobres no tenían derecho a comprar esa vaina porque no les alcanzaba. Y entonces podían vender el perdón eterno y la absolución de todos los pecados simplemente pagando y te dan un cartoncito, te firma el papa y te mueres tranquilamente. ¿Vale? Alguien pregunta por la iglesia ortodoxa, de pronto se me pasó en algún contexto, se lo aclaro brevemente. Cuando se parte el imperio romano, tanto en Oriente y Occidente, se divide también la cristiandad. Entonces, lo que queda la parte occidental es lo que se conoce como la católica y lo que queda para la parte oriental es lo que se conoce como la parte ortodoxa, que también es incluida por otras creencias de tipo cristiano como los coptos y demás. ¿Vale? Entonces, ahí aclaro esa duda. Sí, la indulgencia es comprar la entrada al cielo, básicamente es eso. ¿Listo? Eso era lo que criticaba Lutero. Ahí tenemos
cuatro importantes exponentes de lo que es la reforma o la crítica al catolicismo. Entonces, por ejemplo, tenemos a Ulrico Zwinglio, Martín Lutero, Juan Calvino y Enrique VIII. Entonces, cada uno pues difiere un poco, pues, más bien como en la zona en la que se iba dando. Martín Lutero está pues en Alemania, Juan Calvino está más o menos hacia la parte de Francia, Austria, y lo mismo Zwinglio, y la parte de Enrique VIII, de pronto ustedes han visto muchas veces su historia porque es muy popular en la cultura de hoy en día hablar de Enrique VIII. Entonces él quería divorciarse de su esposa, pero cuando el Papa no lo dejó, entonces simplemente, como dice el meme por ahí, se fue a hacer su propia religión con juegos de azar y mujerzuelas, entre comillas, y se fue a hacer el otro lado y crea la iglesia anglicana, que se asume como una de las vertientes del protestantismo. ¿Listo? Pero pues la iglesia católica no se va a dejar. Aparece la contrarreforma. Entonces se le encarga a un sacerdote español, Ignacio de Loyola, fundar la Orden de la Compañía de Jesús, conocidos como los jesuitas, para tratar de reformar, de hacer una contrarreforma. Entonces, cambiar ciertas cositas que de pronto sí tenía razón la reforma, pero sin dejar de ser católico. ¿Vale? Entonces, la contrarreforma surge con ese propósito, es como la nueva estrategia de marketing de la Iglesia Católica para evitar que la gente se le vaya del seno de lo católico. ¿Por qué? Porque es que los protestantes lo que hicieron fue crear sus propias iglesias. Por ejemplo, Lutero en una de sus tesis lo que decía es que no necesitamos de sacerdotes para interpretar la palabra de Dios, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces allá destruye prácticamente el poder de la Iglesia Católica. Otra de las cosas que dice, bueno, su crítica a las indulgencias y demás, ¿vale? La contrarreforma. Tenemos los principios de la contrarreforma, validez de las buenas obras. Entonces ahora sí se volvieron humildes, ahora sí van a demostrar que son pobres. Entonces el surgimiento de las órdenes mendicantes, entonces hay unas órdenes que demuestran ser muy pobres para que vean que es que no están ahogándose en la opulencia. Culto a la Virgen y a los santos. Primacía del Papa, fundamental, hay que reconocer al Papa como la cabeza de esa organización religioso-política. Jerarquía de la Iglesia y validez de los sacramentos. Entonces es legitimar nuevamente el poder de la Iglesia. ¿Qué es? Reforma de la Iglesia como respuesta a los protestantes. Fuente, la Vulgata, única versión adaptada de la Biblia. Entonces les tocó ceder un poco en la interpretación, permitir que las misas y las interpretaciones de la Iglesia fueran en otros idiomas distintos al latín, para poderse acercar un poco más al pueblo, a la Vulgata. ¿Listo? Reformas. Por la vía de la Inquisición se mantienen muchas cositas ahí, pero entonces dicen que se vuelve un poco más laxo, pero pues no cambió mucho. Creación de las órdenes religiosas, la Compañía de Jesús, de San Ignacio de Loyola y las Carmelitas de Santa Teresa de Jesús. Esto es lo que les decía. Crean unas órdenes que son de carácter mendicante, es decir, pobres, para aparentar que no se están ahogando en oro. ¿Listo? Entonces, antes de pasar a la pregunta y a la finalización de la sesión, esto también fue fundamental porque esto llevó a confrontaciones bélicas, ¿sí? Entonces existe, por ejemplo, el contexto de la guerra de los 30 años, donde ya los estados nacionales empiezan a ver cómo pueden combatir o aliarse con el poder de la Iglesia Católica o las potencias católicas, llamarlos así en el momento, que era principalmente España. Entonces es como una especie de protoguerra mundial, ¿cierto? En la que los nacientes estados nacionales se alinean ya sea con una fe o con la otra, ya sea protestantes o católicos, y empiezan a ver cómo se declaran las guerras entre sí con el propósito de tener territorios y más. Se conoció como la Guerra de los 30 años, entre 1618 y 1648. ¿Vale? A la final triunfaron los protestantes y tocó delimitar y reconocer que la religión oficial de muchos estados nacientes era el protestantismo. Entonces define las fronteras en lo que se conoce, por ejemplo, como la Paz de Westfalia, que asume que es un pacto de características político-religiosas, pero permite el reconocimiento de los estados dentro del derecho internacional actual. Entonces podemos decir que esta guerra entre los reformadores y los contrarreformadores terminó en la organización política, en una organización política moderna, conocida pues obviamente por todos, de los estados nacionales, y el reconocimiento de la soberanía y las fronteras de cada uno de estos estados. ¿Vale? Listo, preguntas. Número 1. El nuevo pensamiento sobre el cual se basó el Renacimiento fue impulsado por el humanismo, un movimiento intelectual desarrollado en Italia en el siglo XVI. A este movimiento se le llamó así, ¿por qué?
Ah, bueno, entonces estas ya no están tan fáciles como la de la sesión anterior, ¿vale? Entonces por allá me están diciendo, Yumeko me dice que D, logró consolidar la mentalidad que debía corresponder con un nuevo mundo. ¿Será? Fabián dice C, retoman la cultura antigua como modelo digno de imitación. Karen Gómez dice B, lo liberan artistas que enseñaban humanidades como literatura, lingüística, latín y griego. Y Danilo Romero me dice, ¿pero qué pasó, Danilo? Primero dijo A y después dijo D. Digamos que es el único que dice A. Promulgaba la preeminencia divina sobre los valores, prácticas y conductas humanas. Entonces vamos a ver qué pasa. A no es. ¿Por qué? Porque dice, promulgaba la preeminencia divina sobre los valores, prácticas y conductas humanas. Entonces ahí uno puede estar perdido por la parte del antropocentrismo y el teocentrismo. Pero ¿qué sucede? La palabra divina ahí se tira todo, ¿cierto? La preeminencia divina, quiere decir que le están dando un estatus relacionado a Dios. Y ya sabemos que el Renacimiento lo que busca es quitarle todo ese protagonismo a Dios y dárselo a los humanos. Entonces no puede ser divino. Queda descartado. B. Lo lideraban artistas que enseñaban humanidades como literatura, lingüística, latín y griego. Es ambiguo, no tenemos constancia de que los artistas fueran los que enseñaran humanidades, ¿vale? Da Vinci sabía muchas cosas, pero pues enseñaba. No, como que no. C. Retomaban la cultura antigua como modelo digno de imitación. Entonces, dése cuenta, en la pregunta dice, a este movimiento se le llamó así ¿por qué? Entonces, ¿qué nos está preguntando? Por el nombre. La parte de fue impulsado por el humanismo, un movimiento intelectual, es como un elemento distractor dentro de la pregunta. ¿Para qué? Para que se confunda. Para que crea que la respuesta está por el lado del humanismo. Sabemos que se llama renacimiento porque es volver a nacer. ¿A nacer de qué? De lo magníficos y grandiosos que éramos cuando existían Grecia y Roma. ¿Vale? Entonces la respuesta correcta vendría a ser la C. Retoma la antigua cultura griega, la cultura antigua como modelo digno de imitación, para renacer. ¿Listo? Y D, logró consolidar la mentalidad que debía corresponder con un nuevo mundo. Ellos no sabían que estaban en un nuevo mundo, para ellos era lo mismo. ¿Sí? Ellos no sabían que, mañana amanecemos en renacimiento. No, ellos no tenían claridad de eso. Eso ya se lo ve con los ojos de la distancia en el tiempo. ¿Listo? Segunda, y con esta nos despedimos. Para que por favor la miremos. Uno de los elementos más importantes del Renacimiento tiene que ver con la investigación y por lo tanto con la indagación y la pregunta. Copérnico y Galileo logran establecer que el conocimiento es una estructura antropocéntrica que gira en torno al que conoce. De esta manera, el problema del conocimiento supone la actitud del sujeto, del hombre frente a la naturaleza. En el Renacimiento hay un cambio de la concepción de la investigación. ¿Por qué? Yalila Leclerc, B. Gustavo Canchala, B. Catherine Mora, B. Paul Ramos, B. Juan, B. Todo el mundo B. Muy bien, muchachos, los veo muy concentrados y que no se dejaron embolatar por tanto texto que había ahí, ¿vale? Que a veces eso es lo que sucede en las preguntas de la prueba saber, que nos meten mucho texto y a la final lo que nos están pidiendo es una mínima porción de eso. Sí, creo que hay un consenso general en relación a la B. La B, porque el punto central de entender qué es el Renacimiento es el antropocentrismo. Entonces, con el antropocentrismo usted puede ver, el hombre es el sujeto que conoce y quien busca la verdad de las cosas, nadie más, ¿vale? El centro es la naturaleza, pero como objeto de estudio. ¿De quién? Del ser humano. Entonces no sirve. ¿Los astrónomos determinan qué cosas del universo se deben estudiar? No. Porque son hombres que están estudiando la naturaleza. Toda pregunta debe ser respondida claramente por la investigación científica. Sí, pero está fuera de contexto de lo que le están pidiendo y lo que le están preguntando, ¿vale? Listo, muchachos. Entonces creo que así finalizaríamos la sesión de hoy. Por favor, no olviden suscribirse al canal en YouTube, darle like a los videos, darle like a la transmisión, a los videos que están siendo subidos en el transcurso de la semana. Para preguntas específicas ya del área de ciencias sociales, ahora sí ya tenemos el correo. Sociales y ciudadanas @puntajenacional.co.
Listo. Entonces en ese correo, sociales y ciudadanas @puntajenacional.co, pueden enviar sus preguntas. Ahora sí ya vamos a estar en la jugada. Lo que les digo, soy nuevo en este asunto, entonces toca que me tengan un poquito de paciencia. Que Dios y la Virgen los cuide y los proteja y que la fuerza los acompañe. Feliz fin de semana.